¿Existió realmente Jericó tal como lo cuenta la Biblia? Imagina por un momento que estás parado en medio de un desierto ardiente, donde el sol quema la piel y el horizonte parece infinito. De repente, a lo lejos, ves un oasis, palmeras que se alzan orgullosas, un río que brilla bajo la luz, y murallas tan altas que parecen desafiar al cielo. Esa es Jericó, la ciudad que la Biblia menciona más de 70 veces, pero que guarda secretos que te dejarán sin palabras. ¿Por qué una ciudad tan antigua sigue siendo tan importante? ¿Qué la hizo tan especial que incluso Jesús caminó por sus calles? Hoy, en este viaje de 30 minutos, descubrirás 3 cosas. Primero, porque Jericó era la llave del destino de un pueblo. Segundo, cómo una mujer marginada cambió su historia para siempre. Y tercero, cómo esta ciudad nos enseña que ninguna muralla es demasiado alta para el poder de Dios. Antes de empezar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que hay una muralla en tu vida que parece imposible de superar? Comenta "Quiero saber más" y acompáñame en esta aventura. Vamos a explorar juntos la ciudad de las palmeras y sus lecciones eternas. Jericó, un oasis estratégico en el desierto. ¿Sabías que Jericó era la llave para controlar todo un valle? Imagina un lugar donde el desierto se detiene y la vida florece como por arte de magia. En la Biblia, Jericó no es solo una ciudad, es un milagro de la naturaleza. Según Deuteronomio 34:3, se le llama la ciudad de las palmeras, un nombre que no solo es poético, sino que revela su mayor tesoro, el agua. En medio de un desierto abrasador, donde todo parece seco y sin vida, Jericó era un oasis lleno de palmeras, con el río Jordán corriendo cerca, como se menciona en Números 22:1. Esto no era solo una bendición, era una ventaja estratégica. Quien controlaba Jericó controlaba las rutas comerciales y militares del Valle del Jordán, como una puerta que conectaba el este con el oeste. Piénsalo como Singapur hoy en día, una ciudad pequeña, pero tan bien ubicada que todos los barcos del mundo quieren pasar por allí. Los arqueólogos han confirmado que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 10,000 años de historia. Sus restos muestran un lugar próspero, con pozos de agua y tierras fértiles que atraían a comerciantes, viajeros y ejércitos. Pero aquí está el error que muchos cometen: pensar que Jericó era solo un pueblo pequeño perdido en el desierto. No, era un centro de poder, un lugar codiciado por reyes y conquistadores. La lección aquí es simple: una posición correcta puede cambiar el destino de una persona o de todo un pueblo. Si alguna vez has sentido que estás en el lugar equivocado, recuerda que Dios puso a Jericó exactamente donde necesitaba estar para cumplir su propósito. ¿Y qué hacía que esta ciudad fuera aún más especial? Sus murallas, tan altas que parecían imposibles de superar. Acompáñame a la siguiente parte para descubrir cómo estas murallas se convirtieron en el orgullo y la maldición de Jericó. Las murallas de Jericó, símbolo de orgullo y milagro. ¿Qué hacía que las murallas de Jericó fueran tan temidas, pero cayeron sin un solo golpe? Imagina una ciudad rodeada por paredes tan altas que parecían desafiar a los ejércitos más poderosos. En Josué 2:9, Rahab, una mujer que vivía en esas murallas, dijo a los espías israelitas: "El pavor de ustedes cayó sobre nosotros". Y no era para menos. Las murallas de Jericó, descritas en Josué 6:20, eran tan imponentes que al colapsar formaron una rampa de escombros por la que los soldados subieron. Pero aquí está lo fascinante: no eran solo paredes de piedra. Según Josué 2:15, había casas construidas directamente en las murallas, como la de Rahab, que bajó a los espías por una ventana. Esto nos dice algo profundo sobre Jericó. Era una ciudad tan concurrida que hasta las murallas servían como hogar para los más humildes. Los arqueólogos han encontrado restos de estas fortificaciones, confirmando que Jericó tenía un sistema defensivo complejo, posiblemente con múltiples capas de muros, como se sugiere en el uso del plural en Josué 6:20. Compara esto con la Gran Muralla China. Impresionante, pero no invencible. El error que cometieron los habitantes de Jericó fue pensar que sus murallas los protegerían para siempre. Creyeron que la fuerza humana podía superar cualquier amenaza, pero olvidaron algo crucial: ninguna fortaleza resiste el poder de Dios. Y aquí viene el milagro que aún hoy nos deja boquiabiertos. Según Josué 6:20, las murallas no cayeron por arietes ni catapultas, sino por el sonido de trompetas y un grito unificado del pueblo de Dios. En cuestión de segundos, lo que parecía eterno se convirtió en polvo. Una lección que podemos llevarnos hoy es esta: no importa cuán grandes sean las barreras en tu vida, con fe, todo puede caer. Si alguna vez has enfrentado un obstáculo que parece imposible, comenta: con Dios,
todo es posible. Y quédate para conocer la mujer que vivió en esas murallas y cambió la historia para siempre. Rahab, la heroína inesperada de Jericho. Como una prostituta cambió el destino de una ciudad entera. Imagina vivir en una casa construida en la muralla de Jericó, un lugar donde el peligro acecha, pero también donde los secretos de la ciudad pasan por tus manos. Esa era la vida de Rahab, una mujer que, según Josué 2:1, era conocida como prostituta, pero cuya fe la convirtió en una heroína. La Biblia no romantiza su historia. El texto hebreo es claro al describirla, sin rodeos, como una mujer que vivía de su cuerpo. Pero lo que hace que Rahab sea tan especial no es su pasado, sino su decisión. Cuando los espías israelitas llegaron a su casa, ella los escondió, arriesgando su vida y traicionando a su propia ciudad. ¿Por qué lo hizo? Josué 2:9-11 nos da la respuesta. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es increíble. Una mujer marginada, en una ciudad pagana, reconoció el poder del Dios de Israel. Rahab no solo protegió a los espías, sino que negoció la salvación de toda su familia, como leemos en Josué 2:13. Su cuerda roja, atada en la ventana según Josué 2:18, se convirtió en un símbolo de esperanza, como una luz en la oscuridad. Y aquí está lo más sorprendente. Mateo 1:5 revela que Rahab se convirtió en antepasada de Jesús. Una prostituta en el linaje del Mesías. Piensa en alguien como Oprah Winfrey, que salió de la pobreza y el rechazo para inspirar al mundo. Rahab es prueba de que Dios no mira tu pasado, sino tu fe. El error que muchos cometemos es juzgar a otros por sus circunstancias, pensando que no pueden ser instrumentos de Dios. Pero Rahab nos enseña que la fe puede transformar a cualquiera, sin importar cuán improbable parezca. Si crees que Dios puede usar a cualquiera, comenta, Dios me usa, y quédate para descubrir cómo Jericó, la ciudad de las murallas, cayó bajo el yugo de un rey extranjero en un tiempo oscuro de su historia. Jericó bajo el yugo moabita, una era oscura. ¿Qué pasó cuando Jericó se convirtió en la capital de sus enemigos? Imagina una ciudad que una vez fue un oasis orgulloso, ahora transformada en el centro del poder de un rey extranjero. Según Jueces 3:13, Eglón, rey de los moabitas, conquistó Jericó y la convirtió en su fortaleza, aliándose con los amonitas y amalecitas para someter a Israel durante 18 largos años. Las palmeras de Jericó, que antes simbolizaban vida, ahora eran testigos de la opresión. Los israelitas, que habían soñado con la libertad en la tierra prometida, pagaban tributos pesados a un rey que gobernaba desde el corazón de su ciudad sagrada. Pero en medio de esta oscuridad, Dios levantó a un hombre inesperado, Ehud, un zurdo de la tribu de Benjamín, según Jueces 3:15. Su historia es digna de una película de acción. Ehud llegó al palacio de Eglón en Jericó fingiendo traer tributos, pero escondía una espada en su muslo derecho, un lugar que nadie revisaría en un hombre zurdo. En Jueces 3:19, Ehud dijo, «Tengo una palabra secreta para ti, oh rey». Y en un momento de valentía, acabó con el reinado de Eglón de manera definitiva y sangrienta. La Biblia describe este acto con detalles impactantes en Jueces 3:22, mostrando la determinación de Ehud. Su escape y la posterior victoria de Israel, donde derrotaron a 10,000 moabitas según Jueces 3:29, devolvieron Jericó a su pueblo. Piénsalo como la caída de un régimen opresivo, como cuando un pueblo recupera su libertad tras años de dictadura, similar a lo que vimos en la historia moderna con la liberación de Berlín tras la Guerra Fría. El error que cometieron los israelitas fue olvidar las promesas de Dios, lo que los llevó a esta opresión. La lección para nosotros es clara. La desobediencia puede transformar nuestras mayores fortalezas en nuestras peores prisiones. Si alguna vez has sentido que estás bajo el yugo de algo que te oprime, comenta «Dios me libera», y acompáñame a descubrir cómo Jericó, siglos después, se transformó en un lugar de milagros con la llegada de Jesús. Jericó en el Nuevo Testamento, de la maldición a la gracia. Cómo una ciudad destruida se convirtió en el escenario de los milagros de Jesús. Imagina una Jericó renacida, ya no bajo el peso de murallas caídas, sino llena de vida, con caravanas de viajeros y mercados bulliciosos. Siglos después de su destrucción, esta ciudad volvió a ser un punto de paso crucial, como se describe en Marcos y Lucas. Aquí, en esta Jericó del primer siglo, Jesús realizó dos encuentros que cambiaron vidas para siempre. Primero, conocemos a Bartimeo, un ciego que mendigaba junto al camino, según Marcos 10:46. Su vida dependía de la caridad de los viajeros que pasaban por esta ciudad estratégica.
Pero cuando oyó que Jesús estaba cerca, Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de que la multitud lo reprendía, él clamó aún más fuerte, y Jesús lo sanó. Este milagro nos muestra una Jericó donde los pobres vivían en las sombras, pero también donde la fe podía abrir los ojos, literalmente. Luego, está Zaqueo, un hombre rico y jefe de publicanos, odiado por todos, según Lucas 19:2. Era tan bajo que tuvo que trepar a un sicómoro para ver a Jesús. Pero Jesús no solo lo vio, se invitó a su casa, diciendo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Lucas 19:5. Ese encuentro transformó a Zaqueo, quien prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo que había robado. Lucas 19:8. Piénsalo como un político corrupto que, tras un encuentro transformador, decide dedicar su vida a la justicia, similar a historias modernas de redención como la de un empresario que dona su fortuna tras una crisis personal. El error que muchos en Jericó cometieron fue ignorar a los marginados como Bartimeo o despreciar a los pecadores como Zaqueo, pensando que no tenían valor. Pero Jesús nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia. La lección aquí es clara: Dios puede transformar cualquier lugar y cualquier persona, sin importar su pasado. Si has sentido alguna vez que no mereces un nuevo comienzo, comenta el MB, y acompáñame para descubrir cómo una maldición pronunciada siglos antes dejó una marca eterna en Jericó. La maldición de Josué. El poder de la palabra de Dios. ¿Una maldición pronunciada hace 500 años realmente se cumplió palabra por palabra? Imagina una ciudad en ruinas, sus murallas reducidas a polvo, sus calles silenciadas por el eco de una profecía. Cuando Josué destruyó Jericó, no solo conquistó la ciudad, dejó una advertencia que resonaría a través de los siglos. Según Josué 6:26, pronunció estas palabras: Maldito delante del Señor sea el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito le pondrá los fundamentos, y a costa del menor le pondrá las puertas. No era una amenaza vacía, era una promesa divina. Durante 500 años, Jericó permaneció en ruinas, un recordatorio silencioso del poder de Dios. Pero en los días del rey Acab, un hombre llamado Hiel desafió esa maldición. Según un Reyes 4:34, Hiel, de Betel, decidió reconstruir Jericó. Y lo que sucedió fue escalofriante. Perdió a su hijo primogénito, Abiram, cuando puso los cimientos, y a su hijo menor, Segub, cuando instaló las puertas, exactamente como Josué había predicho. Esta precisión no es casualidad, es una prueba de que las palabras de Dios no pierden su fuerza, sin importar cuánto tiempo pase. Piénsalo como una advertencia moderna. Cuando los científicos predijeron el cambio climático hace décadas, muchos lo ignoraron, pero hoy vemos sus efectos con tormentas e inundaciones. El error de Hiel fue subestimar el poder de la palabra de Dios, creyendo que el tiempo podía borrar una profecía. La lección para nosotros es clara: lo que Dios declara se cumple, ya sea un juicio o una bendición. Si alguna vez has dudado de que las promesas de Dios son eternas, comenta: Dios es fiel. Y acompáñame para explorar cómo la vida cotidiana en Jericó nos revela aún más sobre esta ciudad legendaria. La cultura y la sociedad de Jericó, la vida en la antigüedad. ¿Cómo era realmente la vida en Jericó hace miles de años? Imagina caminar por un mercado vibrante, donde el aroma de especias y frutas frescas llena el aire, y comerciantes de tierras lejanas negocian bajo la sombra de las palmeras. Jericó no era solo un oasis o una fortaleza, era un crisol de culturas, un lugar donde la vida palpitaba en cada esquina. La Biblia nos da pistas fascinantes sobre su sociedad. Por ejemplo, la presencia de Rahab, una prostituta mencionada en Josué 2:1, nos revela que Jericó tenía una economía urbana desarrollada, con comercio activo que atraía a viajeros, soldados y mercaderes. Esto no era solo un detalle menor. Indica una ciudad con una clara división social, donde los más pobres, como Rahab, vivían en casas construidas en las murallas, según Josué 2:15, mientras los ricos y poderosos ocupaban el corazón de la ciudad. Los arqueólogos han descubierto que Jericó tenía pozos de agua avanzados y sistemas de almacenamiento, lo que permitía sostener una población grande y próspera. Era como un mercado moderno en el Medio Oriente, como el Gran Bazar de Estambul, donde todo el mundo se encontraba. Pero aquí está el error que muchos cometen: pensar que Jericó era solo un lugar de batallas y milagros. En realidad, era un centro de vida, con familias, artesanos y sueños, como los nuestros. Sin embargo,
Esta prosperidad también escondía una debilidad: confiar demasiado en su riqueza y sus murallas, olvidando que ninguna ciudad es eterna sin la protección de Dios. La lección para nosotros es poderosa. No importa cuán próspero parezcas, sin fe, todo puede desmoronarse. Si alguna vez has sentido que tu éxito no es suficiente sin un propósito mayor, comenta "necesito a Dios" y acompáñame para descubrir cómo las murallas de Jericó no eran solo de piedra, sino también las barreras que todos enfrentamos en la vida. Jericó y la lección para hoy: derribando murallas personales. ¿Qué tienen en común las murallas de Jericó y las barreras en tu vida? Imagina por un momento que las murallas de Jericó no son solo de piedra, sino que representan esos obstáculos que todos enfrentamos: miedo al fracaso, resentimientos, inseguridades o incluso el orgullo. La historia de Jericó, desde sus murallas que cayeron con un grito hasta la transformación de personas como Rahab y Zaqueo, nos enseña que ninguna barrera es demasiado grande para el poder de Dios. En Josué 6:20, las murallas colapsaron no por la fuerza humana, sino por la fe y la obediencia. De la misma manera, Bartimeo venció su ceguera con un grito de fe, Marcos 10:47, y Zaqueo derribó su orgullo al bajar del árbol y abrir su corazón, Lucas 19:5. Estas historias no son solo relatos antiguos, son espejos de nuestras propias luchas. Piensa en alguien como Nelson Mandela, quien enfrentó décadas de prisión y opresión, pero derribó las murallas de la injusticia con su fe en un propósito mayor. Los arqueólogos han encontrado que las murallas de Jericó eran tan masivas que parecían impenetrables, pero cayeron en un instante. Así son nuestras murallas personales. Parecen imposibles, pero con Dios, todo es posible. El error que muchos cometemos es construir murallas para protegernos, pero terminamos encerrándonos en ellas, como los habitantes de Jericó que confiaron en sus fortalezas en lugar de buscar a Dios. La lección aquí es poderosa. Para derribar tus murallas, necesitas fe, humildad y la valentía de dar el primer paso. Si alguna vez has sentido que una barrera te detiene, comenta "derribaré mis murallas" y comparte este vídeo con alguien que necesite este mensaje. Ahora, acompáñame para descubrir cómo Jericó se convirtió en un símbolo eterno de fe y redención en nuestra última lección. Jericó, el poder del perdón y la reconciliación. ¿Qué sucede cuando una ciudad marcada por el juicio se convierte en un lugar de perdón? Imagina Jericó, una ciudad que conoció la destrucción, pero también la redención. Desde Rahab, la mujer que fue perdonada y acogida por su fe, Josué 6:23, hasta Zaqueo, el publicano que encontró la salvación en su propia casa, Lucas 19:8. Jericó nos enseña que el perdón de Dios puede sanar incluso los corazones más rotos. Rahab, a pesar de su pasado, fue aceptada en la comunidad de Israel y se convirtió en antepasada de Jesús, Mateo 1:5. Zaqueo, odiado por su pueblo, fue transformado por un acto de amor de Jesús, quien no lo juzgó, sino que le ofreció una nueva oportunidad. Estas historias no son solo sobre milagros, son sobre la reconciliación entre personas y Dios, y entre las personas mismas. Piensa en un ejemplo moderno, como el proceso de paz en Colombia, donde comunidades divididas por décadas de conflicto encontraron formas de perdonarse y reconstruir juntos. Los arqueólogos han confirmado que Jericó fue reconstruida varias veces tras su destrucción, lo que refleja su capacidad de renacer, como un símbolo de segundas oportunidades. El error que muchos cometemos es aferrarnos al rencor o al pasado, creyendo que ciertas heridas nunca sanarán. Pero Jericó nos muestra que el perdón es el primer paso hacia la libertad. La lección aquí es clara: no hay muralla de dolor. Conclusión: Jericó, símbolo de fe y redención. ¿Qué nos enseña Jericó sobre el poder de Dios después de 3,000 años? Imagina una ciudad que ha visto de todo: murallas que se alzaron con orgullo y cayeron con un grito, una mujer marginada que se convirtió en heroína, un ciego que recuperó la vista, y un pecador que encontró la salvación. Jericó no es solo una ciudad en las páginas de la Biblia, es un espejo de nuestras propias vidas. Desde las murallas que cayeron por la fe en Josué 6:20, hasta la cuerda roja de Rahab que simbolizó la esperanza en Josué 2:18, y la transformación de Zaqueo en Lucas 19:8, Jericó nos muestra que Dios puede derribar cualquier barrera y redimir cualquier historia. Incluso la maldición de Josué, cumplida con precisión escalofriante en 1 Reyes 4:34, nos recuerda que las promesas de Dios, ya sean de juicio o de bendición, siempre se cumplen. Piensa en tu propia vida. ¿No hay momentos en los que has sentido que una muralla te detiene, pero luego encontraste una salida milagrosa? Como las comunidades latinas que, con fe y resiliencia,
Han superado crisis. Desde huracanes hasta desafíos personales, Jericó nos inspira a confiar en un Dios que transforma. La lección final es esta: no importa cuán altas sean tus murallas o cuán oscuro sea tu pasado, con Dios siempre hay un camino hacia la redención. Si este viaje por Jericó te ha tocado el corazón, comenta "Dios transforma" y comparte este vídeo con alguien que necesite este mensaje. Y no te vayas aún. Haz clic en la pantalla para ver nuestro próximo vídeo sobre Sodoma y Gomorra, donde descubriremos 15 verdades impactantes sobre la ciudad más pecaminosa de la Biblia. Suscríbete ahora para no perderte esta aventura y únete a nuestra comunidad de fe.